Hablarles un poco de la Cerro Central, donde el caso de Junín es particularmente significativo. ¿No? Eso que ustedes ven arriba en la foto superior es Huancayo, es el nuevo centro comercial de la Plaza Huancayo, la tienda Oesle como emblema. Oesle es una marca que se relanzó el año pasado y eligió relanzarse en Huancayo, ¿no? Para a partir de ahí empezar a crecer a todo el país. Ahí, bueno, hay una figura política importante como Vladimiro Guarov, que ha ganado un nombre dentro de la Sierra Central. Aparentemente ahora va a haber un giro en Junín hacia la izquierda. Vladimir Cerrón, que es un candidato del Movimiento Perú Libre, es quien está encabezando las preferencias. Habría que ver un poco cómo puede cambiar esto un poco la perspectiva que se tenga, ¿no? Respecto de la descentralización, la descentralización que se ha logrado en Junín, ¿no? O sea que el turismo es una actividad, por ejemplo, que va más allá de Huancayo, ¿no? En Chamayo hay un fuerte flujo de turistas y así en el resto de la región. Es una de las regiones más descentralizadas del país en términos económicos. Luego, en Huánuco se produce un fenómeno curioso, ¿no? Hay unas carencias de infraestructura que son la misma crítica que se le hace a Guarov, se le ha hecho a la cuestión de Guarov en Junín, en Huánuco mucho más acentuada, ¿no? Nosotros hemos podido constatar a través del equipo que viajó, como por ejemplo en las carreteras construidas en los 80 por el narcotráfico terminaban siendo más eficientes que las carreteras oficiales, ¿no? Para poderse desplazar. En Huánuco, además, muy subjetivamente, podemos decir que es la región donde hemos apreciado una mayor tendencia hacia el caudillismo, ¿no? Hacia el caudillismo, hacia el caudillo electoral, hacia el personaje, ¿no? Con un discurso convoca a grandes masas, ¿no? El señor Luis Picón, que a la sazón es presidente del Club León de Huánuco, y para quienes gusten del fútbol sabrán que está haciendo una gran campaña este año. Bueno, no es casual, hay una fuerte inversión de por medio, ¿no? El equipo ha regresado a primera división de 15 años y el señor Picón es el candidato que encabeza las preferencias electorales, y según se dice en Huánuco, su comportamiento en la elección ha ido de acuerdo con la campaña futbolística de León, casi en correlación directa, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se decanta esto finalmente. Y por ejemplo, Pasco está tan cerca, ¿no? Es una región donde la agenda es completamente distinta. Está todo centrado hoy en la reubicación de la capital, el Cerro de Pasco, ¿no? Que va a costar $84 millones. Aparentemente la empresa minera Volcan aportaría el 25% de este monto. Pero más allá de tendencias políticas y toda la discusión, hoy en más a dónde nos vamos, ¿no? Si había de Pasco que está a 10 minutos, en Minacaca que está casi a 1 hora, ¿no? Entonces hay un tema mayor. En Ayacucho es donde nos topamos con una de las sorpresas más gratas, quizá. No sabemos lo golpeada que esta región en una época, y cómo hay una apertura interesante hacia la inversión, hacia luchar completamente contra la pobreza con programas específicos, y hacia buscar candidatos también de corte empresarial, ¿no? Hay otro candidato también empresario, también presidente de un club de fútbol, el Ligas, Rosilio Neira, que también está primero en las encuestas aparentemente por amplio margen. Cerca en Huancavelica, los temas son los de siempre, ¿no? La cantidad, la proporción de la población que es pobre, ¿no? Tener una central hidroeléctrica tan importante como la de Mantaro, que está en Tayacaja, en realidad es territorio huancavelicano, que aporta casi el 48% de la energía eléctrica del Perú, para que el 54% de los huancavelicanos no tenga electricidad. No es una contradicción dura, y bueno, que además llama la atención es que la continuidad política en Huancavelica aparentemente se va a seguir marcando con Federico Salas de Vara al frente de la presidencia regional. En la siguiente vemos el sur andino, vemos Arequipa y su crecimiento y los edificios de la Villa Médica que están al fondo. Es una conversión abrupta en gran urbe, ¿no? Yo he tenido por temas de trabajo que agarro recurrentemente a Arequipa, y cada vez que voy el tráfico es peor a las 5 de la tarde, ¿no? En las mismas calles. En realidad ahí sí hay un riesgo grande
de que se atraviese un fenómeno similar al de Lima, y hay un debate lleno de ataques más de corte personal y político hoy de cara a las elecciones, ¿no? Hacia el presidente Guillén de parte de los candidatos que siguen. En el Cusco tenemos una inestabilidad al clima, han salido 4 alcaldes de la ciudad de Cusco en 4 años por vacancia, hemos visto el tema de Espinar hace poco, y eso convive con un reto de ir más allá del turismo, ¿no? Más allá del turismo como actividad fue para nosotros particularmente duro constatar cómo en el momento en que se produjeron las inundaciones había zonas enteras, meses después de las inundaciones, que estaban totalmente desatendidas porque se había tenido que priorizar únicamente aquellas zonas que estaban en las vías hacia las ruinas o lugares turísticos, ¿no? Porque era lo que podía mover a la ciudad de la región, pero al final tenía una proporción fuerte de la población desatendida, ¿no? Hay, bueno, en Cusco también hay un tema de pugna entre una opción empresarial, que es la de Máximo San Román, y una opción de izquierda, que es la de Jorge Apurímac, ¿no? En Apurímac es quizá, dentro de todas estas rivalidades regionales muy propias del sur andino, sí, ahora voy a punto, pero quería ir primero a Apurímac, porque tenemos esta rivalidad fuerte, que también la hay en Puno, ¿no? Entre puneños y culiaqueños. En Apurímac existe entre Andahuaylimas y Abancaínes, ¿no? Y al presidente David Salazar justamente se le espera como principal acusación haber sido pro Andahuaylas, ¿no? Ese es el tema que se le ha sacado en cara durante estos años, y él, la respuesta de él ha sido mandar a postular a su hermano Dulio a la presidencia regional, ¿no? Es una coyuntura también interesante. Hay un trance entre agro y servicios, ¿no? El tema de que los servicios estén aportando hoy en Apurímac el 50% del PIB y solamente el 11% de la población esté dedicado a ellos. En agro la proporción es casi inversa, ¿no? Entonces, aparentemente hay una necesidad, según el empresariado de Apurímac, de poder invertir alguna de estas proporciones. Y en Moquegua también hay un fenómeno interesante. Bueno, hemos oído mucho hablar del Moquegua hace un tiempo, que bueno, en realidad no es una discusión antimercado, sino todo lo contrario, es una discusión pro mercado, en la que más bien trataban de ver a quién le correspondían los beneficios del mercado, ¿sí? Si a los cubanos o también. Y lo interesante es que hemos, por lo menos, encontrado en parte del empresariado carneño opciones hasta ya, digamos, en visión de largo plazo, diciendo por qué no nos fusionamos con Moquegua, ¿no? Si en realidad tenemos tantas similitudes y somos tan cercanos y básicamente conformamos un solo circuito, ¿no? Las candidaturas que están predominando hoy en ambos lugares confirman un poco que hay una tendencia en ambas regiones hacia buscar soluciones empresariales. En cambio está el señor Marco Corel, también presidente de un club de fútbol, y el señor Vizcarra en Moquegua, que ha pasado bastante por delante, según las últimas encuestas, al Zenón Cueva, que fue el actor, se dice, intelectual del Moqueguazo, ¿no? Entonces, aparentemente pues hay una tendencia hacia buscar algo empresarial. Y quería quedarme al final con Puno, que es un tema aparte, porque hubo esta discusión sobre Hernán Fuentes, ¿no? Y sus pretensiones separatistas, digamos, que en realidad no pasaron de ser mero discurso político, ¿no? Él nunca tuvo capital político en Puno, según lo que hemos podido constatar, como para poder llevar este proyecto a cabo, ¿no? En realidad tenía oposición tanto de los empresarios como de la misma izquierda, ¿no? En términos ideológicos lo veían como alguien bastante avesado, ¿no? Sí hay una opción hoy en la izquierda en Puno, que es del señor Quintanilla, ¿no? Que no es directamente del Partido Nacionalista, pero sí cuenta con el apoyo directo de Ollanta Humala, que es la que está encabezando preferencia, ¿no? Bueno, en la selva, como les decía, hay un tema de aislamiento, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, del Baguazo, nosotros también preguntábamos, ¿no? Básicamente por temas de poder en la selva. Se hablaba, y la percepción en Lima era que Alberto Pizarro era un personaje muy poderoso en la selva, ¿no? Y cuando nosotros preguntamos esos niquitos a la gente nos preguntaba quién era Pizarro, ¿no? Porque en
realidad no lo conocen, y en Ucayali tampoco lo conocen, ¿no? La realidad de la selva es muy distinta y obedece a cada zona. Quizá entre Loreto y Ucayali, bueno, siempre va a haber más similitudes. Son regiones muy centralizadas en sus capitales, pero con la gran diferencia pues, de que la interconexión de Pucallpa en términos viales con el resto del país la hace una ciudad mucho más, hasta podríamos decir, ¿no? de varias urbes, más conectada en términos culturales. En ambos casos aparentemente se va a apostar por la continuidad política, ¿no? En el caso de Iquitos de Iván Vázquez, de Loreto, en el caso de Ucayali de Jorge Velázquez, que son dos de los pocos candidatos que aparentemente, según un análisis que hacía hace unos días Gustavo Rodríguez con Mirko Lauer en la televisión, serían de los pocos candidatos que podrían ganar en primera vuelta, ¿no? Aparentemente son solamente entre 6 y 7 candidatos que podrían pasar la valla del 30% para ganar en primera vuelta entre todas las regiones. En Madre de Dios hay temas muy anteriores a cualquier cosa y no sorprende que la mayoría de propuestas que hemos podido revisar en Madre de Dios, que es una de las regiones que aún no publicamos, estamos por sacar nuestra última entrega ahora y ahí viene Madre de Dios, en las propuestas hay un predominio tecnológico. Todos los candidatos ofrecen algo tecnológico, porque para empezar es la única región que aún no tiene banda ancha, se está concesionando recién. Pero para tú poder recibir una foto vía internet de Madre de Dios, necesitas pedirla a las 9 de la noche y abrir tu correo al día siguiente a las 7 de la mañana para recibir una foto de 300 kilobytes, más o menos, ¿no? Eso es lo que demora en pasar un correo con una foto de Madre de Dios. En San Martín, de las zonas que son del otro lado, hay temas de infraestructura bastante avanzados, son regiones que lo necesitan porque están muy aisladas internamente, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, de San Martín como Tocache, que siempre han estado más cerca de Huánuco, ¿no? Que el resto de su propia región. Hay temas pendientes, el desarrollo forestal de energía, que son las principales críticas que se le han hecho al presidente regional César Villanueva, ¿no? Que se le ha reconocido avances en las obras viales, pero sí aparentemente también es otro candidato que tiene bastante fuerza para ser elegido. Y en Amazonas, bueno, hemos visto estos temas de reacción social y la respuesta del sector, digamos, empresarial de Amazonas ha sido promover la candidatura de José Arista, hace unos meses el ministro de Hacienda, natural de Luya, ¿no? Él ha vuelto a Amazonas para ser candidato a la presidencia de su región y es uno de los principales favoritos, pero ahí, como les digo, esta fragmentación vial que hay hace que, por ejemplo, Arista sea hoy un candidato muy popular en el sur de Amazonas y no tanto en el norte, ¿no? Donde se apoyan otras opciones. Es casi un tema de localidad, ¿no? Arista es de Luya y las dos provincias que están alrededor de Luya apoyan a Arista, ¿no? Es un tema que habrá que ver realmente cómo se decanta. Bueno, hay otras regiones que también, por más que por ser las que sobran en el mapa, no corresponden a una de estas regiones, particularmente también tienen coyunturas muy puntuales, ¿no? Cajamarca se ha pasado del auge minero al desarrollo comercial. Curiosamente, el señor coronel presidente regional del Partido Fuerza Social de Susana de Villarán no va finalmente a la reelección y es la opción de candidato Gregorio Santos, más conocido como Goyo, del MAS, ¿no? Es un movimiento de izquierda la que está predominando. Él tiene un discurso antiminero, aunque bueno, él no lo reconoce como tal, pero ha sido bastante enfático en exigir un incremento del aporte económico de las mineras. Él es quien está primero en las encuestas. Luego, en Ancash hay un tema de caos prolongado, todos lo conocemos, en realidad ha habido pues, temas lamentables, de asesinatos de por medio. En medio de una fragmentación geopolítica, es la región con más provincias en el país, tiene 20 provincias. Esta división entre costa y sierra que genera unas rivalidades regionales también fuertes, pero a la vez una serie de inversiones que no se detienen, ¿no? Por lo importante que es Chimbote con el puerto, sobre todo, ¿no? Entonces, en realidad quizá es la zona del país donde haya mayor tipo de incertidumbre hacia adelante. Finalmente, bueno, en Ica
tenemos un tema de convivencia entre un fenómeno de pleno empleo y la época post-terremoto, ¿no? Hay un rumbo económico claro, un rumbo económico aparentemente definido, en el cual los candidatos empresariales predominan. Curiosamente es una región donde los dos candidatos principales corresponden, uno a Fuerza 2011 y el otro a Cambio Radical, ¿no? Aparentemente hay una visión un poco más pragmática de las cosas y finalmente, bueno, Lima provincia, como estaba diciendo, ¿no? Está tan alejada de Lima metropolitana en tantos términos que tiene pues limitaciones viales fuertes, hay una división política importante y los candidatos son los de siempre también y los resultados probablemente sean parecidos a los de siempre. Bueno, como conclusiones generales de este repaso, podemos decir que hay un tema de dispersión, ¿no? Es aún difícil trazar un eje económico y mucho menos político, ¿no? En más de dos regiones geográficamente cercanas, es muy difícil poderlo trazar. Hay algunas regiones en las que sí creemos que el mercado ha avanzado lo suficiente como para arrastrar a la política, ¿no? Pero no llega a verse todavía ese divorcio que sí se ha descrito en Lima, en la gran política peruana, de que se habla, ¿no? Entre economía y política, sin que esto sea algo recomendable, por cierto, pero sí, no es un caso similar. Sí hay casos en los que el mercado está arrastrando las opciones políticas y sobre todo por esto de cierta estabilidad ya de proyectos grandes que no están en discusión en muchas regiones. Hay regiones en las que no se discute este tema, ¿no? Simplemente se coexiste y en la agenda política hoy es hacia dónde vamos a ir con cada uno de estos temas y cómo vamos a manejar estas inversiones, hacia quién favorecerán, hacia quién no favorecerán, pero se respeta esa continuidad. Nada más que esto y decirles que bueno, estos dossiers han aparecido en Perú Económico desde hace un año. La mayoría de este material está disponible en nuestra página web www.perueconómico.com y bueno, nuestras ediciones impresas. Muchas gracias.